En este video vamos a ver cómo importar datos a nuestro ambiente de trabajo en R. Para ello, es importante que recordemos la estructura de carpetas en cualquier proyecto de análisis de datos. Recuerden que teníamos una carpeta que se llamaba Data, en la cual íbamos a almacenar todos los archivos de datos que íbamos a utilizar en nuestro proyecto. Para importar datos, cargamos de prueba dos archivos que tienen formatos bastante conocidos y utilizados en el análisis de datos. Uno de ellos es un archivo Excel y otro de ellos es un archivo de valores separados por comas o CSV. Fíjense que el contenido que tienen esos archivos es el mismo. Fíjense que en este tenemos esta matriz de datos y en este tenemos la misma matriz de datos. Esta matriz de datos consiste en diferentes observaciones a diferentes flores que pertenecen a diferentes especies. Y a cada una de esas plantas sobre las que se hicieron mediciones, se midieron longitudes y amplitud de los pétalos, de los sépalos, y así como también se registró cada una de las especies a la cual pertenecen esas flores. Entonces, bien, para importar esos datos podemos hacer uso también de un ayudante visual que nos ofrece RStudio. Para ello le damos clic en este botón y en el caso de que, por ejemplo, fuéramos a importar el archivo Excel, haríamos clic acá, seleccionaríamos en dónde estaría nuestro archivo de datos y fíjense que por defecto nos lleva a la misma carpeta en donde tenemos el proyecto. Seleccionamos Data, que es donde tenemos los archivos de datos, y seleccionamos el archivo Excel en este caso. Fíjense que por acá, de manera automática, se va generando el código que se iría a ejecutar producto de haber realizado estos pasos. Pero como dije previamente, esto no es más que una ayuda gráfica. Puede ser que nuestro código necesite ser reproducible, es decir, que sea ejecutable en otras computadoras, o que incluso necesitemos ejecutarlo más de una vez. Incluso puede ser que no solamente más de una vez en un momento, puede ser que ese código se necesite ejecutar una vez al día, una vez cada 15 minutos, etcétera, con diferentes periodicidades. Y no siempre vamos a poder abrir este ayudante. Es por ello que nosotros debemos hacer uso del código que se va a generar acá. Además de que vamos a tener mucha más flexibilidad al momento de tener diferentes argumentos dentro de la función. Ahora bien, vamos a ver. Si nosotros entonces almacenamos en el data frame iris y vamos a leer el archivo Excel, tendríamos que hacer uso de el paquete read Excel y su función read-excel, seguido del argumento que va a tener la ruta que lleva al archivo Excel en este caso. Y fíjense que se ejecutó el código. Hay que hacer especial énfasis y ser bastante estrictos en la ruta que se va a tener en este archivo. Es un error frecuente que no se sepa cuál es la ruta que no se coloque cuál es la ruta que lleva ese archivo. Entonces era de especial importancia que creáramos un archivo de proyectos de RStudio, como fue este, y que nuestra estructura de carpetas tuviera esta manera para que este argumento fuese bastante sencillo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, fuésemos a leer un archivo de datos que se encontrara en alguna otra carpeta de nuestras computadoras, pues sería un poco más tedioso y tendríamos que colocar la ruta completa de donde esté ese archivo de datos. Esta es la importancia de, número 1, crear un proyecto en RStudio y número 2, seguir las buenas prácticas en la estructura de carpetas de cualquier proyecto de análisis de datos. Volviendo entonces al momento en donde importábamos los datos, veíamos que en este caso se importaron los datos. Y veíamos también entonces que habían 150 observaciones de 5 variables.
El siguiente formato con el cual también podríamos encontrarnos sería los archivos de valores separados por comas, que era este. Entonces bien, iris CSV podríamos leerlo primero con esta función read.csv, que es una función que ya rbase la tiene preinstalada. El siguiente argumento sería la misma ubicación, solo que en este caso sería el archivo que tiene por formato .csv, y vemos cómo se ejecuta el código. También podríamos hacer uso de la siguiente función, invocando el paquete reader en su función read-csv y teniendo como argumento la misma ruta del archivo, de hecho el mismo archivo que leímos con la función anterior, y vemos que se ejecuta de la misma forma. Obviamente va a tener las mismas observaciones y las mismas variables, pero hay un punto clave entre la diferencia, y hay una diferencia clave entre esta función con punto read.csv y read-csv que pertenece al paquete reader. Fíjense que al leer con la función nativa de R el mismo archivo de datos, las variables numéricas, se almacenan de la misma manera que haciendo uso del paquete reader, pero la variable species se almacena como un factor en el caso de que usemos la función nativa, y mientras que al utilizar la función read-csv, la variable species se almacena como un vector de cadenas de caracteres. En muchos casos puede ser bastante ventajoso utilizar entonces la segunda función. Es bastante recomendable, y de hecho esta segunda función tiene ciertas optimizaciones que permiten que la lectura sea un poco más rápida que haciendo uso de la función nativa. Ambas hacen el trabajo, simplemente que unas tienen ciertas diferencias al momento de hacer análisis posteriores. Esto es todo por este video.